¡Hey! ¡Ya comenzó! ¡Esto no es serio! Prepárate para pasar un buen rato junto a José Luis, _FM. ¡Nah! Ya estamos en vivo. Ya estamos al aire. Hola. Ay, Hola. Lo sentimos, se nos pasó por un momentito, iniciamos un poquito tarde porque tuvimos problemas técnicos, también iniciamos, no dimos introducción porque tuvimos problemas técnicos. La introducción es justamente esta la introducción. Íbamos a hacer algo épico, bueno, se supone que iba a traer una flauta, quizás para la próxima traiga una flauta. Yo tengo una flauta. Vamos a crear aquí nuestra orquesta de Esto No Es Serio, yo la flauta. Yo soy percusionista. Percusionista, ¿no? Cuerdas. Chava, cuerdas. Nada más ser Aplausos. los coros. Pandero. Pandero, sí. Fer va a ser el vocalista de la banda de Esto No Es Serio. Uf, Tiene que ser mamado y guapo. Y evidentemente. cumple con esa función. ¿Se acuerdan del capítulo cuando Bob Esponja crea la banda y Calamardo se pone mamado para... Así es Fernando, güey. Fer ya cumple con los requisitos. Fernando ya es... Fer, haz lo tuyo. Ustedes no lo pueden ver, pero si lo vieran desde acá, uf. Muestra el poder. Mi nombre es José Luis, _FM. Me encuentro aquí con Chava Kozlak. ¿Qué tal, Chava? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí, aquí andamos ya empezando, bueno, con esta semana un poquito densa para algunos. Hartos de vivir, pero con la actitud. Perfectísimo, Chava. A mi izquierda tenemos a Nan. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien, Nan? Estoy muy cansada, pero bien. Qué bien, qué bien. Esperemos que ya no te sientas tan cansada. Yo también. La de... ¿Otra vez? De hecho, de crack está... ¿De crack? A la derecha de Chava. Sí, a la derecha de Chava tenemos a Crack. ¿Qué onda, Crack? ¿Qué tal todo? ¿Todo perfecto? Pepe Huicho, Nan, Chava, un placer saludarlos. También a Fernando, a toda nuestra diminuta audiencia que nos está viendo a través de Facebook para toda la comunidad universitaria y algunos que otros colados. El tema de hoy es un tema que estaba esperando, ¿no? Me siento como... Hoy se rompen Porque hoy amistades. no se rompen amistades, pero pues sí es algo bastante chido. Y pues como dicen, semana pues bastante cansada. Estas semanas van a estar muy cansadas porque ya se viene la Semana Santa y se vienen las vacaciones de Semana Santa. Entonces Exacto. los profesores están tratando de meternos tareas hasta por las orejas. Entonces, por eso. Pasa. Así, quinto está muy pesado. Déjenme decirles. Sí. Ya no nos pesadito. digas nada. No sé, Por a mí me favor. spoilearon, me dijeron el quinto semestre es el más pesado, Ajá, junto con el sexto. junto con el sexto. No lo siento tan pesado. Yo sí. Es que ya eliges materias en ese punto, ¿no? Y metí materias con profes bien pesados y lo agradezco, me la pasé muy bien, pero... No volvería, ¿eh? Pero mi estrés y me dio un tic en el ojo, entonces... Fernando quiere mandar un saludo al profesor Adrián Fernández que nos dio clases de diseño. Adrián, no lo ubico. Es un profe que a Fernando lo ama, o sea, es... Se ve, se Fernando. nota el amor. Bien por el profe. Qué bueno que crea ese ambiente. Ese ambiente con sus alumnos. A ver, gente, de lo que vamos a hablar el día de hoy, no sé si lo puedan ver aquí, tenemos aquí en cámara una bonita película llamada Un Mundo Maravilloso del director Damián Alcázar y protagonizada por... no, es al revés, es una película de Luis Estrada protagonizada Oye. por Damián Alcázar. ¿Por qué tenemos esta película acá? Porque el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que del cine mexicano. Vamos a repasar un poquito de esa historia Perdón, y... ajá. Tómalo. Este viejito me encanta, perdón. Aquí no le agrada. Está bien sabroso. No, sí, perdón. Sí, la verdad es que sí. Hoy vamos Ya lo dije. a conocer los inicios del cine mexicano, vamos a conocer las escenas más épicas del cine mexicano, vamos a hablar de nuestras películas mexicanas favoritas, vamos a tener el cine de las ficheras, sexicomedias, pero en esta ocasión va a ser un mega debate de este tipo de películas. Y al final vamos a finalizar, al final vamos a acabar con una bonita reflexión hablando sobre la actualidad del cine mexicano y nuestra opinión. Pero vamos a iniciar con nada más y nada menos. Omar Chaparro. Marta y Gareda. Jaime Camil. Ya en un ratito. Pero sí, vamos a comenzar con nada más y nada menos con Chava. ¿Cómo inició el cine mexicano? A ver, Va. dinos. Pues, ¿cómo están? Antes que nada, buenos días, otra vez, si es que no se los habían dicho. Mi nombre es Chava y soy un alcohólico. Adelante, Chava. Gracias. Buenas tardes. Pues, para empezar, el cine en México empezó en la época del Porfiriato, Ujú.
Ya sabemos que Porfirio Díaz tenía una gran fascinación por Francia, por todo ese mundo europeo y más que nada por Francia. Entonces, en sus viajes le dio por entrar a esas funciones de el nuevo invento que estaba en auge en ese entonces, que era el cinematógrafo creado por los hermanos Lumière. Justamente le encantó tanto esta invención que dijo, bueno, se lo quiero llevar a mis paisanos, a mis esclavos. Cosas como son, o sea. No lo quería decir así, pero A técnicamente. mis amigos, por favor. A mis amigos pagados. Empleados. Empleados. A mis empleados. becarios. Becarios. Del servicio. Ajá. Entonces, fue justamente en el año de, aquí lo tengo anotado, de 1986, cuando el presidente de la República, ¿1900? 1800, Ah. perdón, Yo. perdón. Sí, no, sí, perdón. De Porfirio Díaz nos saltamos al Mundial Perdón, de México. soy- ¡Wow! Soy un poquito disléxico, perdón. A veces no Se te escribo. lengua la traba. sí. Entonces, fue en ese año en el que se transmitió, se proyectó por primera vez la película El presidente de la República Chapultepec. paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Fue la primera producción del país y ya de ahí pues vino una pequeña oleada de cortos que más que nada se basaban en la vida cotidiana y hasta cierto punto, y bueno, sí, ya fue propaganda, justo, y ahí ya llegaron pues ciertos directores. Uno de los principales, de los primeros cineastas mexicanos fue Ignacio Aguirre. Igual produjo unos cuantos cortos bastante, ¿cómo decirlo para esa época? Revolucionarios mexicanos. Ya de ahí pues fue el movimiento armado de México, que fue la independencia. No, fue No, la revolución. Fue la revolución. Perdón, perdón, tengo todo revuelto. Entonces, Por la independencia estaba Sí. Porfirio. Dice, después fue el Mundial de México 80. Espérate, ¿cómo? O sea, en ese entonces luego no le había ponemos mundiales, güey, arracheras. ¿no? O sea, Y ya. Y Alfonso Cuarón. Pero ya no pasa Exactamente, nada. ya. pido perdón, no soy tanto de historia, lo Ojo, siento. derrotó a Goku y ahí se acabó la historia. Bueno, está bien. Ah, llega la revolución. Vas Entonces, bien. la revolución fue uno de los parteaguas para la cinematografía en México. Fue de los primeros movimientos que fueron grabados, no se fueron documentados, no se podían transmitir por obvias razones, pero sí fue un material de archivo que se fue guardando hasta cierto punto para que después, con el desarrollo de pues más técnicas de grabación, de edición y cosas por el estilo, que claro, en esos tiempos no habían tantas posibilidades de editar un video como ahorita, Era pero muy difícil. ciertamente fue un parteaguas para poder empezar con la narrativa y para empezar a marcar las pautas de lo que sería el cine en México. Si no mal recuerdo, creo que la primera película que inició con el cine de oro mexicano, la primera justo después de la Revolución, fue allá en Mi Rancho Grande, Mi rancho bonito. Mi Rancho Bonito. Entonces, así es como iniciamos, así es como se inicia toda esta historia del cine en México. Fue una bonita historia. Yo recuerdo que entre esos cortos tuvimos al primer cortometraje gore de México, el cual se llama... ¿Cuál era? ¿Qué era? ¿Un duelo de pistolas? Ah, sí, No sé, dos hombres se debaten a duelo. Justamente es película de Ignacio Aguirre. Fue la primera que hizo. Pero, o sea, pregunta, ¿es película o es cortometraje? Una película corto. Es un cortometraje, pasa que en aquel Ajá. entonces no podías proyectar 2 horas, 1 hora, porque era muy complejo, era muy caro de hacer, entonces se decía, se proyecta tal película, se le considera película ok, por el vale, concepto. ya entendí, ya entendí. A ver, si no me equivoco, creo que la primera película larga que revolucionó el cine fue esta, la del nacimiento de una nación. No sé si estoy equivocado. Creo no sé. que sí, no tenemos correctamente el dato, pero hablando de la época del cine de oro, ¿por qué se hizo el cine? ¿Por qué se le llama época del cine de oro? ¿Por qué destacó México? No sé si... Creo que eso es obvio porque fue una época en la que había una gran variedad, había un poco de todo para todo el mundo. O sea, en esa época el cine brilló por sus historias y las estrellas que vivían en ese momento. ¿Cuántas películas del cine de oro no recordamos? A pesar de que estemos en 2023, hay un montón de películas del cine de oro que hoy en día aún vemos y seguimos disfrutando. Y lo curioso es que también tuvo el auge y se le llama la época del cine de oro mexicano, porque en ese entonces era Guerra Mundial.
países Ajá. como Estados Unidos, Alemania, etcétera, estaban enfocados en partiéndose la madre Y ahí. pues suena feo, pero pues por eso tuvieron éxito, porque Por eso ya no tuvimos tenían la éxito. competencia Exacto. directa. Exactamente, no había Sí, o competencias. sea- Mientras los países estaban agarrando a metrallazos y a pistolazos y a golpes, México producía cine. Sí, Exacto. quien fue el mayor proveedor de cine para México fue Estados Unidos, y justo por esos años todo el conflicto y el problema económico que estaba viviendo el país fue lo que orilló a México justamente a empezar a producir y a deslindarse un poquito de lo que nos daba nuestro vecino del norte, para ahora sí darle paso a lo que es nacional, a nuestras historias y a nuestras, hasta cierto punto, nuestras tradiciones. Y pues justo creo que algo de lo importante que empezó con esta parte del cine mexicano es que eran películas temáticas. O sea, el tema de los charros y toda la cosa fue lo que más se vivía y lo que la gente quería ver, lo que la gente le daba. Comedias. Exacto. Y Comedias también de las charros. clases muy marcadas, ¿no? Ajá. De ustedes los pobres, nosotros los ricos, de que era alta sociedad, Ujú. de que todavía había esas, de que muchas costumbres que hoy en día ya no son correctas, que nunca Ujú. fueron correctas Exacto. realmente, No. que nunca fueron correctas, pero que en ese entonces se reflejaba más. Hablaba la mujer, cállate, y vete para allá. Y decía, Hace "Güey, algo ¿qué?". muy, muy común. Esa imagen de la mujer muy, ¿cómo decirlo? Muy, Que sobre muy todo devota a su marido. sí, No, ajá, algo sí. así, porque eran otros tiempos en los Sí, que se sí. traía creencias diferentes a las de hoy en día, Ujú. y era y era una sociedad muy marcada, y el cine era lo que reflejaba la sociedad mexicana de ese entonces. Y es ahí donde entro yo. Es Porque ahí donde por- entra Pepe Huicho. ahí entro yo. Porque por primera vez en Esto No es Serio vamos a tener doble pantalla. Exacto. ¿Por qué? Porque Conociendo al técnico muy así de que, ¿qué? Dice Nan, ahora sí está trabajando ese cabrón. No, no, Aguas, sí Fer. lo vi muy así. Ella lo dijo, Fer, concentrado. Así de, no, bueno, está bien. A Fernando un máster en la producción. Un aplauso para Fer, ¿cómo de que no? Sí, sí. Sí. Muchas gracias, Fer, te amamos, en serio. Quiero un hijo de ese hombre, ¿no? Como les había dicho, tenía una doble pantalla. ¿Por qué? Porque les traigo escenas épicas o escenas que todos recordamos del cine mexicano. ¿Con qué película vamos a comenzar esta pequeña sección? Con nada más. Macario, no sé. Sí, va a haber una escena de Macario. Va a ser una... Pero esa escena, vamos a comenzar con una que todos recordamos. Y no sé si recuerden la película Dos tipos de cuidado. Sí. Sí, ¿Por qué? Una película la Me cual consta es de que dos no soy hombres tonto, enamorados, uno como de la hermana tú del otro y el otro de... Lo has presumido. Luego que hay como ahí Tonto un no pedo siento. en el que los dos empiezan a odiar. Cuando hacen fue la primera batalla de freestyle, ¿no? Exacto. Porque Pedro se casa con su prima, básicamente. Y esa escena es la que vamos a ver ahora mismo. Así que, Fer, Ya está. Aquí va. Ahí está. ¿no escucha? ¿Escucha? Ah, sí. Sí. No te vayas a cansar. No le O sea, ¿quién saques. no recuerda Si le esta saco. escena? Es la No se primera acabó batalla este de gallos cantar. que hubo en la historia. O sea, es súper épico ver cómo ambos se andan lanzando, cómo se Sí. demuestran su odio a través de la música y no de los golpes. O sea, Y es que no, directamente no se ofenden. O sea, todo lo hacen con Con sutileza. Metáfora, sutileza y a con veces un poco de sarcasmo y doble, sátira, sí, sí, doble sí. sentido. Y pues nada, es muy bella esta escena. No, Bueno, y al final que intervinieron, porque al final, no, le saque, sí, le saco. Pues acabaste de cantar. No, espérate, no estamos. uy, ese momentazo es hermoso, es épico, en serio. A mí me encanta esta película, me parece muy bonita realmente. Joaquín Parvade, como siempre, lo hace excelente como el árabe. Uf. ¿Quién nos recuerda a Joaquín Parvade? Es uno de esos personajes. Y su teoría de que se fue enterrado vivo, ¿no? Ah, cierto, que según en su ataúd habían encontrado como que rasguños, ¿no? Había escuchado algo así. Un relajo, pero también hay que hablar de Ignacio López Tarso. López Tarso. ¿Sigue vivo o no? Sí, de López. Y por lo que sé, se lo hospitalizaron hace poco, ¿no? Pero ahí está fuera de peligro. Sí, le deseamos lo mejor al señor López Tarso. Señor López Tarso. Señorón. Posiblemente nunca nos va a ver, pero abrazo para López Lo Tarso. amamos. Exacto. Desearíamos llegar a él en algún momento. Es difícil, pero no imposible. Exactamente. Y es eso mismo lo que les voy a mostrar. La siguiente escena de Macario, que es la escena final, es la escena final, cuando Macario
se encuentra la muerte en la Este cueva. es un o sea, sitio que Fer, ningún por hombre favor, ha visto. dale a esa escena. Tenemos que verla en serio porque es hermosa esa reflexión que tenemos al final de Macario. Esta es la humanidad. Sí tiene el nombre, ¿no? Fer. Ah, sí, 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 sí. Come su guajolote. No, en serio, súbele. Y no sacamos su Chava, chava, en guajolote. serio. Come su guajolote. Nos falta un guajolotito. Chale, nosotros solos. Va con delay. Las derechas, las torcidas. Ahora reina. No, pero algo que sí es importante recalcar es que precisamente una de Son las de cosas que distintas eras. caracterizaron al cine Cada una es en México única. en esa época es Duran la más o menos combinación según de la música. materia que alimenta la flama. Poner, Sí, sí. poner justamente Mira esta flama. bueno, espera, Fer, ya va, ahí va, ya. El problema es que cuando termine la escena nosotros ya empezaremos a hablar. Pero bueno, por lo mientras podremos ver esta escena. En serio, tenemos que escucharla porque me encanta en general. Sí, bastante, sobre todo la reflexión como dices, que estas son todas las almas y esta es tuya y es una velita así chiquita. No, que no la apagues, no puedo hacer nada, hermano, o sea, es Ajá, y la- aunque se la roba, ¿no? Ajá, aunque se Al la final roba, se la acaba. no se puede, se la acaba y no se pudo comer su guajolote. Uy. No. Esa escena final donde vemos a medio guajolote nos hizo pensar mucho. A mí me hizo pensar mucho de, ¿se lo comió? ¿Se comió esa mitad? ¿O realmente la muerte llegó y se comió la mitad? ¿Y Macario nunca se acabó o se comió guajolote? ¿O qué onda? Ah, bueno, es que ves que al inicio se le aparece creo que el Dios. diablo, El se le aparece Dios. Y bueno, ves que el Dios le dice, dame la mitad. Y dice, no, porque pues, tú eres Dios, tú tienes. Al diablo, pues por creencia. No, ¿no? él le dijo, dame un cachito. Ajá, Y le dijo, no, Nel. he dado toda mi vida a Dios y no he visto cambios. Exacto. Gracias. Es una reflexión muy cabrona, o sea, de verdad. Muy, muy chida la reflexión que te deja la película de Macario. Pero pues está bien triste porque al final, o sea, su familia ya no tiene sustento de nada. O sea, su esposa tiene que cuidar a 5 niños ella sola, que comen como si trabajaran, que como comen yo. como si trabajaran, Como yo. exacto, y que no tienen otro medio de Otra- obtener ajá. ingresos además de ella lavando. Pero, pues no, está bien feo. No, es una excelente película de Día de Muertos, o sea, yo Sí. considero, te hace apreciar la vida y verla desde otra perspectiva. Es esas películas que las ves hasta el final y como que te deja pensando. Un buen sabor de Exacto. boca. Y hace no mucho en internet, creo que fue en Facebook o en YouTube, no recuerdo, pero unos técnicos y ingenieros hicieron la película, bueno, está la película de Macario y la pusieron a color ya. Y está muy pasada fue la primera vez que vi Macario, siempre había escuchado la Uy. película, pero cuando la vi a color y vi la dije, no Yo ni manches, lo he visto está color, bien. no lo he visto blanco y negro. Está muy Ve, bueno. ve la color, sí hicieron un trabajo muy chido, la verdad. Sí. De vez en cuando salen los flashazos de blanco y negro, pero en general Normal. No, pues, muy sí. chingón, no, editar eso es muy difícil. Entonces, sí, Es un trabajo que hay que entiendo. admirar, exacto. Bien, siguiente escena. Ya que vimos esta escena hermosa de Macario, Los Olvidados. ¿Quién no Ay. recuerda a Los Olvidados? Una de las Yo, películas ay. más crueles hechas en México, personalmente. No, me Pero parece. es la de los niños de la Ahí calle. está el Jaibo. Sí, ¿Quién? los niños que El cometen Jaibo, ¿y qué quiere? asesinatos sexuales. Dice que platicar contigo. Se busca algo y lo va a encontrar. Dijo que a ver si te rajas. Ahorita veremos. No me tardo. Ni el patrón tampoco, así es de que ponte chango. Es cosa de un minuto. Y el No, no, Jaibo no. asesinando por primera vez. Sí, sí, Esa sí, creo sí. que es la escena más impactante de toda la Bastante, película. cabrón. Fer, ve con la escena porque es muy, muy cruel. ¿Ya está? Ah, Ya. bueno, es que estamos con delay. Vamos con el está, light, tú aquí sigue está, hablando ahí de lo está. normal. Pero por lo mientras pero- vamos a comentar que una Chava va muy en el pasado y Nan va muy en el futuro. Pero sí, como pueden ver en esta escena, el Jaibo manda a llamar a uno de sus amigos llamado Pedro, el cual había metido a la correccional. Sí. Y Jaibo, en modo de venganza, solo lo quería golpear, o sea, solo quería dejarlo un poco mal, pero no matarlo. Que descubre después de un tiempo que lo mató. Que eso creo que sí lo llega a perturbar por un tiempo, ¿no? Ajá. En serio es una de las películas más crueles. Más que perturbarlo el miedo, porque imagínate que de repente tú te agarras a golpes con alguien, a lo mejor lo mandas al hospital y luego te dicen, oye, pues es que se murió. Ujú. O sea, el miedo, más que yo creo que la conciencia, porque personas de esa sociedad, lo que hablábamos de la sociedad mexicana,
pues no sienten tanto así de ese tipo de sentimientos, de emociones, por la manera en la que han sido criados, en la que han visto. Sobre todo recordar, como lo comentábamos hace rato y también Stenan lo comentaba, que era una sociedad muy marcada de que la mujer tiene ciertos roles, el hombre tiene ciertos roles, y era una supervivencia donde el más fuerte sobrevivía. Entonces imagínate, creces en un entorno donde es mucha violencia, donde ves muchas cosas así, evidentemente pues no aprendes otra cosa más que, quiero que me respetes, te voy a pegar para que lo hagas, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Y yo creo que sentía más miedo de decir, chin, me van a atrapar otra vez, voy a la correccional, o sea, ese miedo de tener tu libertad, exactamente. Y Fer, imagino que también tienes que mencionar algo de la película Los Olvidados porque, o sea, ¿cómo no tener algo que decir? O sea, pudimos haber hecho una película exclusiva, un programa exclusivo sobre esta película. Adelante, Fer. Bueno, pues, a mí esa película a mí me la dejaron ver en el bachiller, y la verdad al principio no la quería ver, porque dije, chin, es una película pues antigua, o sea, qué aburrido. Pero ya cuando te la pones a ver, la verdad es que sí es muy triste, sobre todo, o sea, está la historia de Pedro, la historia del chamaquito que lo dejaron, que su papá lo dejó abandonado, y la del chavito, que también se me va el nombre, que en un principio también se dedicaba como que a robar, pero la mamá lo regañaba y le dijo que ya no se metiera en eso. Y creo que lo meten a como un convento, para que supuestamente se reforme. Pero al final el chavito nunca realmente no hizo muchas cosas malas. O sea, este chavito, o sea, de hecho se mete a trabajar, lo acusan de ladrón porque creo que se robó un cuchillo, bueno, supuestamente se robó un cuchillo. Pero esa película, en lo personal sí me gusta mucho, porque creo que te da el mensaje de la sociedad, de cómo eran los niños de antes. Y creo que también como los son de ahora. Entonces, pues mi opinión es actual, es una película que sigue vigente, creo yo. Sigue reflejando muchas partes de la sociedad. Está bien triste porque es de hace cuánto, más de, ¿qué? ¿40 años? Aquí debo de tener No, la y fecha. 1950. Y deja Pues todo sí. eso, muchas de las cosas no han cambiado. Exacto, a eso me refiero. O sea, es de hace tantos años y muchas cosas como... Mira, la violencia siempre va a perseverar, no se puede, desafortunadamente. Pero el que haya tantos niños en la calle con trabajo infantil o que son explotados sexualmente es horrible, es deplorable. Y también muchos niños que se drogan, también es horrible, es muy feo, porque son niños, a pesar de que, pues sé que muchos niños no lo hacen conscientemente pues porque son niños, pero de alguna forma quieren dejar de vivir en esa realidad tan cruda. Y entiendo de cierta forma por qué se drogan, ¿no? Siento que hasta yo ahorita consciente, y si me tocara vivir eso, yo también lo haría. Entonces, está muy feo. Está muy feo. Bueno, no está fea esa película, está muy cruda. Es muy fácil decir, mira, se droga, pero conoce la historia que hay detrás de todo eso y dices, güey, yo también lo haría, ¿no? Sí, o sea, es fácil juzgar desde nuestra posición. Desde nuestro privilegio, Exacto. llamémoslo así, pero ya cuando ves la historia dices, wow. La película es de Luis Buñuel. Luis Buñuel, si no me equivoco, fue gran colega de Salvador Dalí. Sí. Grandísimo colega. Se vino a México a hacer películas, fue muy reconocido en su momento, es surrealista. Y por esta película Buñuel fue muy criticado por haber mostrado esta esencia de México que no muchas veces se muestra. Pregunta, ¿Buñuel es el que apareció en la película que es rusa? Bueno, no es rusa. Es no me acuerdo cuál es. Esperen, ahorita la busco. De un momento. Sigan. Bueno, por lo mientras, siguiente escena, el juicio de Cantinflas, de ahí está el detalle. ¿Han visto esa película de ahí está el detalle? La veo. Más o menos. Yo he visto un buen de películas de Cantinflas de esa época por mi abuela, que en paz descanse. Siempre ponía sus películas y venla a ver y nada más estaba... De vez en cuando salió un chiste chistoso, salió un chiste gracioso y está chido, pero pues hasta ahí era un humor muy, muy blanco. A ver, blanco, Cantinflas no era tan blanco. Comparado a Capulina, que era el rey del humor blanco, sí tenía lo suyo Cantinflas. De vez en cuando se tenía sus chistezones medio subillos. No era la gran cosa para su época, eso sí. No, sigue siendo blanco ahorita. Sí. Pero esta película de ahí está el detalle, es considerada por muchos como una de las mejores películas mexicanas. A ver, déjenme platicarles un poco el contexto de la película. Cantinflas
o sea, no sé si se han dado, antes del contexto, no sé si se han dado cuenta de que, por ejemplo, personajes como Cantinflas y Capulina como tal no tenían un personaje en cada película, sino que era el mismo Era el personaje mismo. en diferentes situaciones. Sí. Sí. Eso es lo curioso De hecho, sí. de estas películas, o sea, no te importaba mucho el personaje que vaya a interpretar, sino que te importaba en qué situaciones se metía el personaje. Lo que estaba pasando con el Ujú. personaje. Exacto, eso es lo que llamaba la atención. A ver, ahora sí, contexto de la película. Cantinflas era un hombre perezoso, el cual había sido confundido por el hermano de de un millonario en bancarrota, si no me equivoco. Y Cantinflas era la pieza clave para que este millonario en bancarrota tuviese una fortuna, una herencia que era de su esposa. Ajá. La situación es que Cantinflas había matado a un perro llamado Bobby. El problema es que el verdadero hermano de la esposa del millonario en bancarrota mató a un mafioso que amenazaba a su esposa. No la amenazaba. ¿Cómo era? La chantajeaba de publicar cartas que ella había escrito hacia él. O sea, ya me enredé. A ver, Cantinflas mató a Bobby, pero el hermano de la esposa que era chantajeada mató a este mafioso, el cual se llamaba Bobby. Ajá. Llega un momento en el que las autoridades confunden a Cantinflas con su hermano verdadero y lo acusan de haber matado a Bobby, el mafioso. Exacto, cuando era el perro. Entonces de ahí se desarrolla, creo que, un juicio muy gracioso, el cual es realmente ridículo, muy divertido. y me encanta esta escena del juicio, el cual es larga, ocupa, creo que es de 20 minutos, pero es gracioso hasta cierto punto. Bueno, es mi humor. O sea, por ejemplo, a Crack dice que unos cuantos chistes sí te llegan a gustar, ¿no? Sí, bueno, para la época pues era un humor bastante aceptable, bastante blanco, pero así ya lo comparas con esto y te saca una sonrisa, ya no te saca una risa. O sea, nada más como dices, está chido, pero hasta ahí. Chava, ¿qué tal? ¿Cómo ya las películas de Cantinflas? La verdad, yo igual llegué a ver muy pocas películas de Cantinflas, más que nada por cachitos. Yo les he de ser sincero, no soy tanto de cine mexicano, pido perdón, fúnenme si quieren. Pero creo que justo lo que dice Crack es algo muy cierto, como es que va cambiando la percepción del público en general y cómo es que ha cambiado tanto la forma de ver el humor, ¿no? Cantinflas sí tuvo hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto, por algo es reconocido Cantinflas, por algo es tan recordado. Ciertamente creo que su humor es hasta cierto punto acorde a la situación que se está viviendo, porque eso era lo bonito de él, ¿no? O sea, ver cómo le encontraba de todo, aunque sabíamos que era una actuación, pero así sea que se esté cayendo alguien, así sea que esté pasando algo, un infortunio, le va a encontrar el lado hasta cierto punto ameno, que es lo que hacía pues mucho conectar con el público que lo estaba viendo, que es por eso que sigue siendo recordado. ¿Qué tal llevas las películas de Cantinflas? Yo sí me chuté varias, porque, bueno, no se sepan, mis papás ya son personas grandes, o sea, mis papás ya van para los 60, ¿no? Entonces, ellos crecieron viendo esas películas, entonces, no es como que les tocó, creo que sí les llegó a tocar más o menos el blanco y negro, pero ya le tocó más con color, sí, ¿no? Pero pues las iban a ver con mis abuelos, o mis abuelos decían, ¿saben qué? Vamos al cine, van a volver a pasar esta película que yo vi cuando era adolescente, vamos a verla. Entonces, a mis papás les gusta muchísimo Cantinflas y Tintán. O sea, creo que prefieren más a Tintán que a Cantinflas, pero a los dos los aman. O sea, de verdad, Sí, no, yo me eché muchísimas películas de ellos. Y yo fan número 1 de Tintán. Me gusta muchísimo. El Pachuco de México me encanta. Y y me da muchísima risa porque siempre le hacen burla de que está bien hocicón. De que pues tiene una boca muy grande, ¿no? Y la verdad es que sí. Sí, también los tres hermanos, ¿no? El Don Ramón, el Tintán Ajá, y los el flacos. Loco. El Loco Valdés. Los Valdés. Sí, los Valdés. Guapísimos también. Sí, O sea, no, Don Ramón en en su la época, momento, sí, sí. hola. O sea, eran guapos. Sí, estaba caritelón. Y aprovechando que Nan mencionó a Tintán, Fer, ahí está. Es que no lo vi, estaba escondido. En lo que Pero, pone- Fer, esta escena todos la van a conocer. En lo que pone la escena, data de que dices que tus papás iban al cine y los llevaban a ver las películas. Dato súper curioso. Mi abuela también me contó que
ibas al cine y antes tú podías llevar tu propia comida. Y Sí. dice mi abuela que entrabas y había pollos asados y tacos y todo el muy rollo, rico. güey. Estaría bien chido ir al Está cine y muy llevar un chido. pollo asado. Imagínate, oye, ¿le puedes pasar el taco a Nan, güey? ¿No? Pasa. Ay, ves que Oye, también qué era rico. apartar tus lugares. O sea, tenías Sí. que llegar temprano para Ujú. apartar tus lugares. Si no, pues ni modo, te Po- quedabas po- parado. De ahí la expresión de que, no, está apartado. Pues si no es cine, dices, no entendías la expresión, Ujú. dices, ah, ya por cuando eso, sí, empiezas ya, sí. a investigar, es como de, Pero bueno, vamos a la escena de La escena está. Tintán. Sí, es la de. no, Ya- es, ya ves que es la del panadero. Chamo Tintán. Pero es obvio. O sea, la escena del panadero con el pan. Ya con haber dicho el panadero, ya sabes lo que viene. Sí, ¿no? Esa canción actualmente todavía muchos panaderos. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no... ¡Déjame de Axino! Sacan el clavo. Asesino, te espero. Pero, ¿saben de dónde viene esta escena? De una De la película. película que se llama El Panadero. Digo, no sé. Puede ser. Puede ser. Tengo mis dudas. No, pero No, es que sí. la película no se llama El Panadero, la película se llama Ay amor, ¿cómo me has puesto? Todos conocemos la canción, pero parece Ay, güey, que... tengo un flashback entonces. Ajá. Por eso surgían Un mis déjà dudas. vu. Por eso tenía mis dudas. Pero es que sí, o sea, todos conocemos la canción, pero muchas veces no conocemos el nombre de la película. Bueno, es obvio, es una canción súper épica que escuchamos con todos los panaderos yo diría que de todo México. Porque encontré este artículo que dice que lo pueden escuchar hasta en la Ciudad de México. Lo escuchamos aquí en Ciudad de Puebla, lo deben de escuchar en Coahuila, deben de escucharlo en Mérida, Yucatán. Lo he Monterrey. escuchado en... ¿De dónde son las esferas? Chignahuapan. Chignahuapan. Y yo Puebla. Pues está en Puebla, güey. O sea, yo pensé que iba a decir, yo lo escuché en Monterrey y una cosa y dije, nos Sí, va a ¿de dónde es sorprender. Acapulco? Es que- Guerrero. Ok. ¿Cómo que Acapulco no es la capital de Guerrero? No te Sí, preocupes. así tipo. Como que Acapulco no es un estado. Vamos con una de las casi últimas escenas. Ustedes los ricos. No sé si conozca. O sea, Pepe el Toro creo que es uno de los personajes que más ha ¿Se muere sufrido. Torito? Exacto, Torito. ¡Torito! ¡Torito! Qué escena más triste esa de Torito. Sí. Sí. Es Hasta la horrible. tostada y la guayaba chillaron. Así se Es que, oye, un bebé quemado vivo La tostada y es la horrible. guayaba. Es horrible. Exacto, o sea, a ver, Ustedes los ricos es secuela de Nosotros los pobres. Sí. Ujú. Que como nos sabemos, Pepe el Toro en Nosotros los pobres había sido culpado de un asesinato y fue llevado a prisión. Ajá. Y entonces no había sido el asesino. El asesino había sido, creo que, bueno, el asesino, quién sabe quién había sido un asesino. El asesino, un Un güey. asesino, un güey, Un vato. un vato, el cual el Pepe el Toro hace que declare que Pepe no había sido el asesino, pero esto hizo que el asesino tuviese rencor hacia Pepe el Toro y buscarse vengarse de él. Y qué peor manera de hacerlo que quemando su carpintería con su hijo bebé. adentro. Sí, no Sí, órale, no hay bronca, pero no manches. Pero su bebé, güey. Que todavía, o sea, en la última, bueno, en la pasada, le costó un chorro, o sea, familiarizarse con una mujer, porque pues su esposa originalmente había fallecido, ¿no? Entonces él únicamente a su trabajo y a su hija. Me acuerdo que pues su hija sirvió como de, no sé, de casamentera, Ajá. porque a ella le caía bien la que en un futuro iba a ser su madrastra. Pero sí estaba muy, no sé, es que estaba muy triste porque pues era un bebé que había tenido con alguien que le costó un chorro estar con esa persona, o sea, conocerla, tenerle confianza Es que y demás. tan solo imagínate que tú tengas tu negocito, tengas a tu hijo y de Sí. repente te pasas y dices, yo no sé, o sea, hay situaciones que pasan luego en las películas que dices, yo no sé cómo reaccionaría ante una situación así. Sí, O sea, este güey está bien sí, la salado. verdad, Y o sí sea, está bien salado. Sí. Sí. Por ejemplo, en Pepe el Toro, que es la Ah, tercera sí. parte de la trilogía, hace de boxeador. Sí. Y si no me equivoco, creo que tiene una pelea de box y mata por accidente a su Ajá, sí. contrincante.
Sí, o sea, Le pasa de todo. exacto. Está bien salado ese güey, O sea, pobrecito. imagínate, se te murió tu esposa, se te quemó tu hijo, perdiste tu carpintería y luego sin querer matas a alguien. Güey. Pobre Pepe el Y creo que también se muere la actual esposa, ¿no? Ujú. Ajá, sí, sí, también sí. se Para muere. darle una Se le mueren limpia las ya. dos. O sea, cabrón, no manches. Dime si Dios no lo odia, güey. No, sí, o sea, sí. Dios lo abandonó por Pobrecito. completo. No, está bien salado. o Dios lo odiaba o era el mejor guerrero de Dios. O sea, no encuentro Ajá. otra explicación. O sea. Yo tampoco. Diosito, dame tus mejores batallas. Sí, exactamente. Ya, Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Es que, oye, ay no, o Te sea, dije que me soltaras, pero no del estómago, no manches. es que sí, o sea, yo no me imagino siquiera un animal, o sea, un animal, por ejemplo, no sé, una mascota, ver que se quemó viva y agarrar su Ujú. cuerpo. Ahora Sí, imagínate no un manches. bebé indefenso. Es horrible. Qué feo. Sí, sí. O ¿Qué sea, otra no. escena tenemos, Otra mi escena. querido Pepe La Huicho? última escena que tengo yo es quizás una de las películas que más discusión genera, pero que es hermosa, no lo vas a negar. Santa Claus la película. ¡No! ¿quién La no conoce esta pasaban película? todas Creo que las- sí la he visto, pero Sí, no la he sí. visto completa. No, sí he visto cachos. Ok. Cuando sale el diablito, ¿no? sí, sí. ya Esa la vi, película. ya la vi. Róbatela, llévatela. Sí, cuando se robaba la muñeca la niña. Así que, Fer, ve con un segundito. Tenemos una pequeña situación aquí. Una pequeña situación, permíteme un momento. Cierra. Música de elevador. Podemos dividirlo en dos partes el programa. Sí. Vamos. Entonces, sin vamos. problema podemos dividirlo en dos partes. Damas y caballeros, bueno, nos acaba de informar producción que desafortunadamente tendremos que terminar hasta acá. ¿Estás acá? Sí. Sí, Uy. porque hay unos problemillas, unas diminutas flatulencias. Entonces, pues la siguiente semana lo retomamos. Es un tema bastante interesante, tenemos más tela donde cortar. Para que se queden picados. No vamos a ver la escena del Santa, vamos a verla la próxima semana. Exactamente. Bueno, pues una disculpa de antemano y lamentamos lo sucedido, pero bueno, son cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que pasan. Pues nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Solo 5, güey. Y pues nos vemos la próxima semana teniendo ya como concluir este tema. Muchas Exacto. gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, bye bye. ¿Saben cuál es la mejor parte de esto? ¿Saben ¿No cuál es es la serio? mejor Claro parte que de sí, esto? ¿No es el final, serio? claro Los que sí, esperamos el el final, próximo martes, los esperamos misma el hora, próximo mismo canal, canal, con el misma mejor hora, equipo, mismo más canal, disparejo con el de mejor toda la equipo, facultad más disparejo de de toda la comunicación. facultad de comunicación.